El cálculo de la infusión de una solución que contiene un medicamento sigue los siguientes principios. Debemos conocer cómo preparar la solución, es decir, la cantidad de medicación y el volumen del diluyente, siendo el objetivo administrar la dosis del medicamento acorde con el requerimiento del paciente. Y utilizando esta información, se podrá calcular el volumen a infundir en determinado tiempo, en general mediante una bomba de infusión que se programa en mililitros por hora. Un método bastante útil es a partir de una regla de 3. En caso en que la dosis esté expresada en minutos, habrá que multiplicarla por 60 para conocer la cantidad que pasará en una hora, es decir, el tiempo de programación de la bomba. Algunas dosis varían según el peso del paciente y por lo tanto están referidas por unidad de peso. Entonces se deberá multiplicar la dosis por el peso estimado o conocido del paciente. Como la cantidad de medicación debe referirse en las mismas unidades, si la dosis está expresada en microgramos o gamas y la preparación en miligramos, habrá que multiplicar por 1000 el contenido de la preparación, considerando que un miligramo corresponde a 1000 microgramos. El cálculo de la velocidad de infusión será dosis por kilo de peso en caso de que sea referida por el peso del paciente y por 60 ya que la bomba de infusión se programa en mililitros por hora, multiplicado por el volumen de la preparación y dividido por la cantidad de medicamento corregida a microgramos si la dosis está en esta unidad. Infusión de nitroglicerina o NTG. La dosis inicial es de 5 microgramos por minuto sin corrección por peso. Se prepara habitualmente en dextrosa al 5% en un volumen de 250 mililitros al que se agregan 25 o 50 miligramos de NTG, si bien estas proporciones pueden ser diferentes. Finalmente el cálculo sería 5 microgramos por minuto multiplicado por los 60 minutos. Este valor de 300 se multiplica por 250 mililitros correspondientes al volumen de la solución. Los 75.000 resultantes se dividen por 25.000 microgramos, es decir, los 25 miligramos de medicación, dando por resultado 3 mililitros por hora a infundir. Una variante muy práctica consiste en agrupar los 60 minutos con el volumen de la solución y la cantidad del preparado, de modo tal que permita tener un factor constante para directamente multiplicar la dosis y conocer la velocidad de infusión. Para esta preparación solo habrá que multiplicar la dosis de 5 microgramos por minuto por 0.6 para obtener la velocidad de infusión. Con una preparación conteniendo el doble de medicación, 50 miligramos o 50.000 microgramos, este factor es reducido a la mitad. De esta manera, una dosis de 5 microgramos por minuto debe multiplicarse por el factor 0.6 si se prepara 25 miligramos en 250 mililitros y por 0.3 si se utilizan 50 miligramos. En este último caso, se inicia directamente con 2 mililitros por hora ante la dificultad de programar 1.5 mililitros por hora. Infusión de nitroprusiato. La dosis de nitroprusiato de sodio se expresa en microgramos por kilo por minuto, es decir, que se debe multiplicar por el peso y luego por 60 minutos. La dosis inicial es de 0.5 microgramos por kilo por minuto, tratando de no superar los 3 microgramos por kilo por minuto por la toxicidad cianuro-tiocianato. La preparación habitual se hace con 50 miligramos en 250 mililitros de dextrosa, recordando cubrir de la luz. Para 70 kilogramos sería 0.5 por 70 kilogramos por 60 minutos por 250 mililitros dividido por 50.000 microgramos, obteniendo una infusión de 10 mililitros por hora. Agrupando los 60 minutos con el volumen y la cantidad de una ampolla de nitroprusiato, obtenemos 0.3, es decir, el mismo factor calculado previamente con 50 miligramos de nitroglicerina.
En síntesis, para determinar la velocidad de infusión de nitroglicerina, debemos multiplicar la dosis a administrar por 0,6 si la dilución es de 25 miligramos en 250 mililitros. Si la dilución es de 50 miligramos en 250 mililitros, se debe multiplicar la dosis por 0,3. Para el nitroprusiato, y utilizando una dilución similar, también se multiplica por 0,3, habiendo previamente multiplicado la dosis por el peso. Infusión de dobutamina. La dobutamina se prepara con ampollas de 250 miligramos diluida en 250 mililitros de dextrosa o solución fisiológica. Con esta preparación, multiplicada por los 60 minutos, se obtiene un factor constante de 0,06. Este valor multiplicado por dosis y peso permite obtener la velocidad de infusión. El factor constante será de 0,03 si la concentración de la medicación se duplica. Infusión de dopamina. La dopamina se prepara con ampollas de 200 miligramos diluida en 200 mililitros de dextrosa o solución fisiológica. Esta preparación, multiplicada por 60 minutos, dará 0,06. Al multiplicar por dosis y peso, se obtiene la velocidad de infusión. Obsérvese que los valores son similares a la preparación de dobutamina. Con preparaciones diferentes, pero con similar proporción, el factor es el mismo. Noradrenalina. En el caso de la noradrenalina, el rango de dosis es muy amplio según diagnóstico y requerimiento. Va de 0,05 a 1 microgramo por kilo por minuto e incluso dosis mayores. La dilución se hace en dextrosa o dextrosa con solución fisiológica, preferentemente cubriendo de la luz. Cuando se diluye en solución fisiológica sin dextrosa o no se cubre, puede perder potencia. Con una preparación en 250 mililitros con 8 o 16 miligramos, se obtienen los factores constantes de 1,87 o 0,93 para cada caso. Para una dosis de 0,05 microgramos por kilo por minuto, con un paciente de 75 kilogramos, la infusión correspondiente sería de 7 o 4 mililitros por hora respectivamente. Infusión de isoproterenol. La infusión de isoproterenol se hace con una dosis de 0,5 a 10 microgramos por minuto, diluyendo 1 miligramo en 250 mililitros de dextrosa. Con la dilución descrita, multiplicada por 60 minutos, se obtiene un factor constante de 15 que se multiplica por la dosis para obtener la infusión por hora. A modo de síntesis, para calcular las infusiones descritas, llegamos a lo siguiente. Isoproterenol con un preparado de 1 miligramo en 250 mililitros, habrá que multiplicar la dosis por el factor 15. Con noradrenalina, 8 miligramos en 250 mililitros, se multiplica la dosis por peso y por 1,87. Para dobutamina, habiendo preparado 250 miligramos en 250 mililitros y para dopamina 200 miligramos en 200 mililitros, las dosis se multiplican por el peso y por el factor 0,06. Para nitroglicerina, con 25 miligramos en 250 mililitros, la dosis se multiplica por 0,6. Para nitroprusiato, 50 miligramos en 250 mililitros, la dosis se multiplica por peso y por 0,3. Dosis de una infusión. Se calcula siguiendo el mismo principio. La cantidad del medicamento preparado, de ser necesario corregida a microgramos, se multiplica por la velocidad de infusión en mililitros por hora y se divide por el volumen de dilución. Como la bomba está funcionando en hora, resta dividir por 60 para pasar a minuto y eventualmente por el peso si la dosis correspondiente es por kilogramo. Si por ejemplo se preparó nitroprusiato 50 miligramos, serían 50.000 microgramos por una velocidad de infusión de 20 mililitros por hora. De este valor de 1.000.000,
dividido 250 mililitros resulta 4000. Dividido 60 da 66 y dividido 70 kilogramos se obtiene 0,95 microgramos por kilo por minuto. Para agilizar este proceso puede utilizarse el mismo factor constante calculado para determinar la velocidad de infusión. Para la misma preparación de nitroprusiato, la dosis se obtiene dividiendo la velocidad de infusión por el factor 0,3 y por el peso. Entonces, 20 ml por hora dividido 0,3 y dividido 70 dará 0,95 microgramos por kilo por minuto. Sin considerar el peso, como en caso de la infusión de nitroglicerina, la velocidad de infusión solo debe dividirse por el factor para obtener la dosis en microgramos por minuto. Para finalizar, vamos a mostrar la velocidad de infusión de inicio para las diluciones más habituales. Isoproterenol 15 ml por hora, noradrenalina 7 ml por hora, dobutamina y dopamina 8 ml por hora, nitroglicerina 3 ml por hora, nitroprusiato 10 ml por hora.